¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto, agradecido que se siguen interesados en la ciencia de de la medicina, de los trastornos, las soluciones y demás. Esta vez vamos a ver las enfermedades del sistema óseo y también de la médula. Entonces, que puede resultar interesante porque, pues, imagínense más, el sistema óseo es enorme y son básicamente que nos pesan, nos permiten estar parados y rectos además, ¿no? Bueno, vámonos con un trastorno. Hay un trastorno que se llama la artrosis. Es un problema de la columna lumbar, básicamente. Mire, el dolor lumbar que aumenta o sea, con los movimientos de la extensión del tronco. El dolor se localiza generalmente en la parte baja de la espalda y se suele extender hacia los glúteos, por ejemplo. En algunos casos hacia las piernas. Digamos, el dolor típicamente aumenta, por ejemplo, al levantarse de una silla y mejora al caminar. Tomen en cuenta eso cuando si ustedes están sintiendo eso, por ejemplo, ¿no? Normalmente, se recetan algunos medicamentos para este tipo de problema y una fisioterapia especial. O sea, son medicamentos y fisioterapia con mejora de las condiciones físicas, que es lo que tiene que intentar. O sea, lo que tiene que hacer, si ustedes tienen ese problema, en primer lugar, deben adelgazar, número uno. Desarrollar una musculación de los abdominales y los lumbares también. También deben, no sé, hacer un cambio o reeducación en las actividades laborales. Casi siempre, por ejemplo, se les aconseja a los pacientes que realicen ejercicio suave, o sea, como caminar o nadar también. La cirugía se reserva para los casos de dolor persistente y no controlable. ¿Con qué? Pues con la medicación y consiste, por ejemplo, en que fusionar los espacios con artrosis mediante tornillos, por ejemplo, y barras, o sea, la artodesis, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, un problema que tenemos, por ejemplo, en la cadera, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad que se llama Legg-Calme-Pertesch. Es un problema de la cadera y que se denomina una enfermedad de Legg-Calme-Pertesch. Ok, esto se presenta cuando la cabeza femoral en la cadera no recibe suficiente sangre, causando la muerte del hueso. Generalmente esto ocurre, por ejemplo, en varones de 4 a 10 años de edad. Hay que tomarlo muy en cuenta. Mire, el primer síntoma es, como quien dice, a menudo la cojera, por ejemplo. Si un hijo está cojeando y es una mala señal, porque normalmente no le duele, o sea, normalmente es indolora, por ejemplo, ¿no? Algunas veces puede haber, por ejemplo, dolor leve que aparece y desaparece. Rigidez de la cadera que restringe sus movimientos. También inclusive un dolor de rodilla, rango de movimiento limitado, un dolor persistente, por ejemplo, en el muslo o en la ingle, acortamiento de la pierna o piernas de largo diferente. Ese es un punto, ¿eh? Otra cosa es, por ejemplo, una atrofia de los músculos en la parte superior del muslo. Bueno, pueden ver seguramente un especialista de esto, pero vamos a ver si no tienen ese problema de muy chiquillos los muchachos o los muchachos, ¿de acuerdo? Otra enfermedad, esto es en la espalda, por ejemplo. Hay una enfermedad sobre la espalda, que es muy común en muchos casos, que se llama una enfermedad de Schuberman, ¿de acuerdo? Se refiere esto a un redondeo de la parte delantera de la espalda superior. Algunos, por ejemplo, algunos redondeos son normales, pero esta enfermedad se refiere generalmente a un redondeo exagerado.
o sea, más de 50 grados, por ejemplo, ¿no? Esta deformidad es también llamada la vuelta redonda o jorobato, así se menciona, ¿no? Con la enfermedad de Sherman, la columna vertebral puede aparecer normal, aparentemente, o que puede desarrollar una joroba también. La enfermedad de Scheuermann puede ocurrir, por ejemplo, como resultado de problemas de desarrollo también. ¿De qué? De las enfermedades degenerativas. Esto es muy, esto lo va a saber, lo puede saber el médico que se los puede decir. Es de enfermedades degenerativas. Por ejemplo, ¿como qué? Pues como la artritis de la columna vertebral, la osteoporosis con fracturas por compresión de las vértebras, o sea, o trauma también en la espina dorsal. Mire, esto puede afectar a todas las edades, no nomás a los niños, a cualquier edad, ¿de acuerdo? ¿De dónde procede esto? O sea, ¿de dónde, qué origen tiene esto? Mira, esto viene, deriva de la postura o el jorobado, por así decirlo. Es un leve dolor de espalda, espinal, rigidez y sensibilidad, incluyendo la fatiga. Mire, el tratamiento de cifosis, así se menciona, depende de la causa de la enfermedad y los signos y síntomas que estén presentes. Ok, vámonos a otro trastorno. Ese es un síndrome que se llama McCune-Albrigh. McCune-Albrigh. Eso generalmente se refiere a huesos y piel. Es algo genético que afecta a huesos y piel. Como les digo, es una enfermedad genética que afecta los huesos y el color, o sea, la pigmentación, o sea, de la piel, por supuesto. El síntoma principal del síndrome de McCune-Albrigh es la pubertad precoz de las niñas. Los periodos menstruales pueden comenzar en la infancia temprana, mucho antes del desarrollo de los senos o del vello púbico, que normalmente aparece primero. La pubertad y el sangrado menstrual puede comenzar incluso a los 4 o 6 meses, imagínense nada más de las niñas. Pero también se pueden presentar fracturas, ¿sí? Óseas, una deformación de los huesos de la cara, el gigantismo, manchas de color café con leche irregulares, café con leche, por supuesto, irregulares, en parches grandes, especialmente en la espalda, ¿de acuerdo? Bueno, que el médico les explique mejor si encuentra este tipo de síntomas, pues que les aclare cualquier cosa, ¿de acuerdo? Hay otro trastorno que se llama, sobre los huesos, se llama enfermedad de Kingsbock. Enfermedad de Kingsbock. Es una necrosis aséptica, avascular, por supuesto, de semilunar carpiano. Es un estado clínico debido a la falta de irrigación sanguínea del hueso semilunar del carpo, o sea, el miembro superior, que como consecuencia produce, por ejemplo, alteraciones morfológicas del semilunar, o sea, del hueso de la muñeca que se encuentra básicamente entre el escafoides y el piramidal, por ejemplo, ¿no? Mire, los síntomas que van a presentar es esto: dolor y la disminución de la función articular. ¿De acuerdo? Luego también el dolor en la muñeca asociado con inflamación en el sinovial, por ejemplo, una limitación no sé, de la movilidad, disminución de la fuerza de agarre, por ejemplo, aumento, por supuesto, aumento del grosor de la muñeca. ¿Por qué? Por acumulación de líquido en la zona, o sea, un edema, por ejemplo, ¿no? Una limitación funcional. ¿Qué es lo que va a producir en todo en este trastorno? Pues una inmovilización de la muñeca y la administración de fármacos antiinflamatorios combinados en ocasiones con analgésicos. Esos son lo que les van a recetar seguramente. Mire, también se puede también tomar
la decisión de medidas quirúrgicas, por ejemplo. Sería una denervación de la muñeca, por ejemplo, ¿no? Denervación de la muñeca. Luego, eliminar los nervios para erradicar así el dolor. Artoplastía, reconstrucción de una articulación, no sé, destinada a restablecer la movilidad, inclusive una revascularización, no sé, el acortamiento del hueso radial también, un alargamiento del cúbito, artrodosis intercarpal, una limitación del movimiento de la muñeca, inclusive con injertos óseos. Otra cosa que se utiliza, que se hace es una artoplastía con reemplazamiento por silicona. Bueno, se tiene que explicar todo eso, pero ojalá que el médico que ustedes visiten les explique, ¿no? Cuáles son las opciones que hay que tomar. Miren, otro trastorno sobre los huesos es la enfermedad de Freiberg. Es una osteonecrosis de la cabeza de los metatarsianos, caracterizada por la alteración de la condrogénesis y osteogénesis en hueso previamente normal y que afecta, por supuesto, con mayor frecuencia al segundo metatarsiano, ¿de acuerdo? Luego, y que es normal, más o menos, ¿no? Aunque puede también afectar al tercero también, inclusive. Van a tener síntomas muy específicos. Primero, dolor en el área adyacente al hueso afectado, ¿de acuerdo? Por lo general relacionado con la actividad física, o sea, aumentando con la palpación y limitando el apoyo del pie, básicamente. Muy bueno, aquí. Apoyo del pie. Vamos a irnos con otro trastorno hacia los huesos, otro problema de los huesos. Es cuando surge la protrusión acetabular, ¿de acuerdo? Esto se refiere a una migración de la cabeza femoral medial a la lágrima de Coel. Indica, por ejemplo, un incremento de la dificultad de la intervención de un paciente que va a ser sometido a una artroplasia total de cadera. ¿Sí? Una artroplastía total de cadera. Lo malo en este momento es que hay trastornos paralelos, o sea, hay trastornos paralelos a este problema. O sea, la protrusión acetobular. Por ejemplo, la osteogénesis imperfecta. También otra cosa, osteomalacia, ¿así? La enfermedad de Paget, tumores óseos, artritis reumatoide. También se presenta otra cosa como espondilitis anquilopoyética y las secundarias al trauma, por ejemplo. Bueno, ¿para qué les voy a alargar tanto esto? El médico que les explique perfectamente cuál es el problema, o sea, la problemática de la protrusión acetobular. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro trastorno a los huesos, básicamente, con la osteocondrosis. Eso es muy clara, ¿eh? Esto solo es una familia de enfermedades ortopédicas, ¿de acuerdo? Que se producen en niños y animales que crecen con rapidez. O sea, en especial, no sé, hablando de animales que no son racionales, como los cerdos, los caballos, los perros grandes, por así decirlo. ¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es una interrupción del aporte sanguíneo al hueso, o bien una deficiencia en este aporte con respecto a las exigencias del hueso en rápido crecimiento, por ejemplo. Esto sucede, por ejemplo, cuando afecta a un hueso que está en el interior de una articulación. ¿Sí? La deformidad que quede la convierte en una articulación
incongruente. Y esto puede provocar que, no sé, una incapacidad grave. Además de una muy posible aparición temprana de qué? De artrosis. ¿De acuerdo? Ya, vamos a otro trastorno. También huesos. Vamos ya ahorita con puro hueso. Cuando tiene un trastorno que se llama osteomielitis. Osteomielitis. ¿De qué se trata esto? Es una infección ósea causada por bacterias u otros microorganismos. La infección ósea casi siempre es causada por bacterias, pero también puede ser provocada por hongos u otros microorganismos. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes van a tener en este tipo de problemas? La osteomielitis o dolor óseo, fiebre, malestar general, inquietud, sensación de enfermedad, o sea, que se sienten malos, se sienten con malestares, por ejemplo. También les puede presentar, por ejemplo, hinchazón local, enrojecimiento y calor también. Miren, otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad son, por ejemplo, escalofríos, sudoración excesiva. Otra cosa, lumbago también. Lo que quiero darles también, no sé, síntomas para que ustedes identifiquen su problema y si se trata precisamente del que yo estoy tratándoles en este momento, ¿no? Es, por ejemplo, también se le presenta esto, un hinchazón de tobillos, de pies y piernas también. A todo esto de este trastorno, el objetivo del tratamiento que va a manejar el doctor al que acudieron ustedes es eliminar primero la infección y reducir reducir el daño pues, al hueso y a los tejidos circundantes, sobre todo, ¿no? Se suministran, seguramente se van a suministrar, les van a recetar pues, antibióticos. ¿Para qué? Para destruir las bacterias que están causando la infección. Es básicamente. Yo creo que ya muchos médicos tienen mucha experiencia en eso. Otro problema con los huesos se llama una osteogénesis imperfecta, un poco diferente, pero es el hueso que tiene osteogénesis imperfecta. Es una afección que ocasiona, por ejemplo, huesos extremadamente frágiles. Todas las personas que tienen este tipo de problema tienen huesos débiles, básicamente, y son más propensas a sufrir fracturas. Las personas con osteogénesis imperfecta, con frecuencia tienen una estatura por debajo del promedio, una estatura baja. Sin embargo, la gravedad de las enfermedades varía enormemente. Sin embargo, tiene otra cosa, tiene un tinte azul, por ejemplo, en la parte blanca de los ojos. Eso es muy importante. O sea, la esclerótica azul, ese es un buen síntoma, ¿de acuerdo? Luego una fractura, o sea, fracturas óseas múltiples, por ejemplo, pérdida temprana de la audición, por ejemplo, la sordera, por ejemplo, básicamente. Ahora miren, les puedo ser sincero, no existe aún una cura para esta enfermedad, desgraciadamente, ¿no? Sin embargo, existen, hay terapias específicas que pueden sobre todo, ¿qué? Reducir el dolor primero, es el que van a sufrir ustedes, reducir el dolor y las complicaciones asociadas con la osteogénesis imperfecta. Ya se los puede decir el doctor y un médico calificado lo va a saber, va a saber lo que les voy a decir. Bueno, lo que estoy explicándoles a ustedes, ¿de acuerdo? Otro problema de los huesos es la enfermedad de Kohler. Kohler. Okay. La enfermedad de Kohler. ¿A qué se refiere esto? A una osteocondrosis que afecta al hueso escalafoides del pie. Bueno, se las voy a evitar. Osteocondrosis que afecta al hueso escafoides del pie. También se puede presentar una necrosis vascular del escafoides tarsiano. O sea, tense el aporte sanguíneo, por ejemplo, en el hueso, cuyas células mueren de qué? De hipoxia, por ejemplo, ¿no?
Esto le afecta, por ejemplo, a los niños varones jóvenes, que tienen una edad de entre 4 y 6 años. Es muy probable, ¿eh? Estadísticamente se dice. Aunque también puede afectar a las niñas, no nada más a los niños, también a las niñas. Lo que tienen que hacer, jovencitos, o ustedes, las mamás de los niños, básicamente, o papás de los niños, van a necesitar, por ejemplo, reposo y en evitar el apoyo de peso sobre el pie afectado, ¿de acuerdo? En algunos casos puede indicarse el uso de férulas de descarga, sobre todo a los 2 años, básicamente, ¿no? Otro, vámonos a otro trastorno. Por ejemplo, también de huesos. Por ejemplo, una osteitis deformante o enfermedad de Paget, es P-A-G-E. Es una enfermedad de Paget, ¿de acuerdo? Se llama osteitis deformante. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria del tejido óseo no metabólica de causa desconocida, aunque se piensa que puede representar una neoplasia benigna de las células formadoras del hueso que conlleva a un alto riesgo de generar un osteosarcoma agresivo. Miren, en la mayor parte de los casos, la enfermedad es asintomática. O sea, no van a sentir muchas cosas, como les he comentado en otro tipo de trastorno. Y es descubierta cuando se descubre, cuando se realizan radiografías de cabeza o de pelvis por otros motivos. Y por comprobarse, no sé, una elevación anormal de la fosfatasa alcalina. Eso es muy importante, ¿eh? Cuando les hagan digamos, algunos exámenes, se pueden encontrar una elevación anormal de la fosfatasa alcalina. Ese es un signo importante para este trastorno. En otros sujetos se observa, por ejemplo, una hinchazón o una deformación de los huesos largos y desarrollan una cojera debido a la diferencia en la longitud de las piernas. ¿De acuerdo? Mire, el tratamiento comienza a ser necesario cuando hay complicaciones, como qué, como dolor persistente, no sé, a algunos huesos, por ejemplo, ¿no? No sé, una comprensión neural, por así decirlo, deformidades óseas que afectan, no sé, la marcha también, exactamente. Otra cosa que les puede presentar, una hipercalciuria severa, o sea, hipercalciuria severa, o con o sin formación de cálculos renales y la repetición de fracturas. Bueno, no, es muy importante que el doctor lo determine una hipercalciuria, hipercalciuria, pero que sea severa básicamente, ¿no? Otros huesos así, básicamente, la osteopenia, por ejemplo. Sí, básicamente se presenta, por ejemplo, por amenorrea y desórdenes alimenticios, ¿de acuerdo? Los huesos pueden ser afectados por osteopenia, en términos de amenorrea y desórdenes alimenticios. También puede ser por una baja absorción de calcio. Es un signo de normal, es lógico, es un signo de normal envejecimiento. No para los jovencitos o los niños, es para los viejos, básicamente, ¿no? Hay otro problema, otra enfermedad de los huesos que se llama de Panner. Esta enfermedad de Panner, es una afección ósea muy poco frecuente, pero dolorosa, ¿de acuerdo? Que está relacionada con el uso excesivo del codo. Se interrumpe, por ejemplo, temporalmente la irrigación sanguínea en un área óseo en desarrollo. Se da en niños menores de 10 años, tómenlo en cuenta. O sea, generalmente, por ejemplo, atletas infantiles, por así decirlo, y suele afectar el brazo dominante. A un pequeñito
que jueguen tenis o algo así, bueno, tómenlo muy en cuenta lo que yo les estoy sugiriendo, ¿de acuerdo? Son huesos con enfermedad de Panes. Existe esa enfermedad, ¿eh? Y hay jovencitos que lo padecen, sobre todo los niños, ¿de acuerdo? El otro problema en los huesos se llama osteomalacia, osteomalcia, así se llama. Huesos que tienen osteomalcia. ¿A qué se refiere esto? Primero, al reblandecimiento de los huesos debido a una falta de vitamina D o a un problema con la capacidad del cuerpo para descomponer y usar otra vitamina, por ejemplo, ¿no? Lo que va a producir este trastorno son fracturas óseas que suceden sin una lesión real. Una debilidad muscular, dolor óseo diseminado, no sé, especialmente en las caderas, por ejemplo. Los síntomas pueden ocurrir debido a niveles bajos de calcio y pueden ser, por ejemplo, entumecimiento, por ejemplo, alrededor de la boca. Fíjense. También el entumecimiento de brazos y piernas. Igualmente pueden tener síntomas, por ejemplo, en espasmos de manos y pies. Mira, el tratamiento básicamente puede considerar, por ejemplo, suplementos orales de vitamina D con calcio y fósforo, ¿no? Las personas que no pueden absorber apropiadamente los nutrientes a través de los intestinos, que puede ser mucho, ¿verdad? En diferentes edades, pueden necesitar dosis más altas de vitamina D y calcio. Eso es mi punto de vista como investigador de ciencias médicas. Pregúntele a su médico que tiene este tipo de síntomas y que él diga, no, sí, tiene osteomalcia, por supuesto. Entonces van a llegar a lo que yo les dije, ¿de acuerdo? Otro problema con los huesos es lo que se llama la osteoclerosis. Osteosclerosis. Es un crecimiento óseo anormal en el oído medio que causa hipoacusia. La causa de la osteosclerosis se desconoce definitivamente. Sin embargo, hay alguna evidencia de que puede ser, pues, no sé, hereditaria realmente, ¿eh? La hipocausia, por ejemplo, este trastorno de la hipocausia es lenta al principio, pero empeora con el tiempo. Hay que estar muy atentos de vigilarlo y de ver cómo avanza el problema, o sea, el trastorno de la osteoclerosis. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que van a sentir ustedes? No sé, un zumbido en los oídos, una tinnitus, por ejemplo, ¿no? También van a padecer como síntomas un vértigo o mareo también. Miren, la otosclerosis puede empeorar lentamente. Tómenlo en cuenta, ¿sí? La afección tal vez no requiera un tratamiento hasta que uno presente problemas auditivos considerables, ¿de acuerdo? Los medicamentos como, no sé, el fluoruro, el calcio o la vitamina D pueden ayudar a disminuir la hipocausia, pero sus beneficios aún no se han comprobado. Se puede utilizar, por ejemplo, un audífono, por ejemplo, para tratar la hipocausia. O sea, esto no precisamente, lo que, lo que les digo, no va a curar ni prevendrá el empeoramiento de la pérdida auditiva, pero puede aliviar algunos de los síntomas. Básicamente, hay que usarla definitivamente. Otro problema con los huesos es diferente. Otro trastorno se llama mastoiditis. Mastoiditis. ¿De qué se trata la mastoiditis? Es una infección de la apófisis mastoides o hueso mastoideo del cráneo. ¿Cuál es el origen de todo este trastorno? Ok. Es otitis media aguda, básicamente. También puede ser una secreción del oído, un dolor o molestia en el oído, no sé, también con una fiebre que puede ser alta o incrementarse súbitamente. También entre los síntomas, ustedes van a sentir, por ejemplo,
un dolor de cabeza, enrojecimiento del oído o por detrás de este. Inclusive un hinchazón detrás del oído que puede hacer que este sobresalga, básicamente, ¿no? Los exámenes que les pueden hacer inmediatamente, y eso se los estoy sugiriendo, es una tomografía computarizada del oído. Tomografía computarizada del oído. También una tomografía computarizada de la cabeza. Mire, la infección se trata básicamente pues con antibióticos. Así se acostumbra. ¿Por medio de qué? Pues una inyección y luego por vía oral. Eso lo tiene que determinar su médico, ¿eh? Pero sí, inyectarles antibióticos en la primera. O sea, cuando detecten esto, inyectárselos, no hay otro. Y después pueden tomar por pastillas, ¿no? También. Pero, y el que el médico diga cuánto, ¿eh? Y en qué medida los antibióticos. No vayan a decir a la farmacia de antibióticos para un dolor. No, 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 para nada, ¿eh? Antibióticos que los sugiera un médico titulado y además muy decente también, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, un problema de los huesos. Me voy a la médula, por ejemplo. La médula ósea, cuando tiene un problema que se llama policitemia vera. Si la médula tiene un policitemia vera, es una enfermedad de la médula ósea que lleva a un aumento anormal de la cantidad de células sanguíneas, sobre todo principalmente glóbulos rojos. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Por ejemplo, una dificultad respiratoria al estar acostado. Ojo, ¿eh? Mareo, sangrado excesivo, llenura, un sangrado excesivo, llenura de la parte superior izquierda del abdomen, ¿de acuerdo? Debido a la hinchazón del vaso. Después un dolor de cabeza, prurito, o sea, comezón, especialmente después de un baño caliente. De acuerdo. Una coloración rojiza, especialmente en la cara, dificultad para respirar también. Síntomas de flebititis también, coloración azulada de la piel, fatiga, puntos rojos en la piel, problemas de la visión inclusive, ¿de acuerdo? Mire, bueno, mire, el objetivo básicamente del tratamiento de que va a seguir su médico es reducir la espesura de la sangre, así como evitar problemas de sangrado y de coagulación. Se utiliza, por ejemplo, un método llamado flebotomía para reducir la espesura de la sangre. Y sobre todo esto semanalmente, básicamente. Miren, se extrae no sé, una unidad de sangre, aproximadamente, no sé, menos de medio litros, por ejemplo, 0.47 mililitros, ¿de acuerdo? Hasta que el nivel de hematocrito disminuya. Puede ser hasta medio litro, casi, ¿verdad? Hasta que el nivel, sobre todo cuando el nivel del hematocritos disminuya, ¿de acuerdo? El tratamiento se continúa, por ejemplo, cuando se ha sido necesitado, se va a utilizar, por ejemplo, una hidroxicarbamida. Hidroxicarbamida, ¿de acuerdo? Es un medicamento. Un interferón, un anegrilet, es interferón. Luego, me voy despacito. Anegrelite, ¿de acuerdo? Y otro, ¿cuál es el otro que recuerdo? Ruxolitinib. Bueno, es ruxolitinib. Ese sí es muy bueno, ¿eh? Ruxolitinib. Es que luego la pronunciación de todo esto, estos neologismos médicos, ruxolitinib, bueno, cuando están acostumbrados los médicos a estar utilizando este tipo de términos, lógico que es fácil, ¿no? Otra cosa, otro problema de la médula espinal se llama también una mielitis transversa, ¿de acuerdo? Es muy importante la médula espinal, ¿eh? Con mielitis transversa. Este es un trastorno neurológico causado por mi inflamación en ambos lados de un nivel o segmento de la médula espinal, ¿de acuerdo?
Los ataques de inflamación pueden dañar o destruir la mielina. Es muy importante. La sustancia de grasa aislante que cubre las fibras celulares nerviosas. Muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder? Una pérdida de función de la médula espinal, por ejemplo, durante, no sé, varias horas, inclusive hasta varias semanas, inclusive. Lo que generalmente, durante varias horas, bueno, lo que generalmente comienza, por ejemplo, con el inicio súbito del dolor en la zona lumbar. También les van a presentar, por ejemplo, como síntoma, una debilidad muscular, sensaciones anormales en los dedos de los pies, de los pies, puede progresar, por ejemplo, rápidamente a síntomas mucho más graves. ¿De qué? Pues lo que incluyen parálisis inclusive, retención urinaria y pérdida del control intestinal. Por ejemplo, la mielitis transversa puede ser aguda, se los digo. Se desarrolla desde unas horas o varios días antes, ¿de acuerdo? O subaguda, generalmente se desarrolla, por ejemplo, entre 1 y 4 semanas. Miren, los síntomas iniciales generalmente incluyen dolor lumbar localizado, parestesias súbitas, por ejemplo, que son sensaciones anormales como ardón, cosquilleo, pinchazos o hormigueo también. ¿En qué? Pues en las piernas. Una pérdida de sensación y paraparesia. Una parálisis, por ejemplo, parcial de las piernas, eso quiere decir, ¿no? Un parálisis parcial de las piernas. Otra cosa, una pérdida de sensación, que eso es muy sensible. Por ejemplo, la parapesia puede evolucionar, por ejemplo, a paraplegia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, parálisis de las piernas y parte inferior del tronco también. La disfunción vesical o intestinal es común. O sea, muchas personas también informan que tienen espasmos musculares, una sensación general de malestar, dolor de cabeza, fiebre y pérdidas del apetito, por ejemplo. Miren, en este momento no existe una cura eficaz para las personas con mielitis transversa. Los tratamientos están diseñados, de acuerdo a mi investigación, para reducir la inflamación de la médula espinal. Y para eso, pues, aliviar o controlar los síntomas, básicamente. Que hagan un buen trabajo con su médico, porque es muy delicado este tipo de trastornos. Otro trastorno es, por ejemplo, la osteocondritis disecante. Osteocondritis disecante. Este es un trastorno común en el que se forman, no sé, unas grietas en el cartílago articular y el hueso subyacente, subcondral también, lo va a entender el médico, que va a producir estos síntomas. Ténganlo muy en cuenta, dolor, hinchazón, captura de bloqueo y dando paso. El síntoma principal puede ser una restricción en el rango de movimiento, ¿de acuerdo? Fragmentos de cartílago o de hueso se aflojan dentro de una articulación, imagínense nada más, provocando qué, lógico, dolor, inflamación, dolor e irritación de la articulación afectada y bloqueos de la circulación. ¿Esto qué va a producir? Va a privar de sangre a los huesos del tejido afectado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esa parte del hueso pues se muere y se reabsorbe también. Mire, el hueso subcondrial se pierde. Eso tómenlo muy en cuenta. El cartílago articular anterior se separa ¿de qué? Pues del hueso. Y es más propenso, por ejemplo, a los daños, básicamente. Por ejemplo, como la fragmentación, la disección de los cartílagos y huesos. ¿De acuerdo? Y la libre circulación de estos fragmentos osteocondrales en el espacio articular, causando, pues, no sé, más dolor y daño. La rodilla tiende a ser la más afectada, recuerden esto, causando más dolor y daño.
Como les digo, una rodilla tiende a ser la más afectada. ¿Por qué? Porque va a haber un derrame, una sensibilidad y una, ¿qué? Pues una crepitación inclusive. Mire, el origen de todo esto, lo que son los detonantes de este trastorno, que es un trauma físico repetitivo, una isquemia, o sea, una restricción de flujo sanguíneo hereditario, y los factores son endocrinos o necrosis avascular. Eso quiere decir una pérdida del flujo sanguíneo. El rápido, otra cosa es el rápido crecimiento, deficiencias y desequilibrios en la proporción de calcio a fósforo y las anomalías de la formación de ósea. Eso también es un problema. ¿Cuáles son los exámenes que tienen que hacerles al paciente? Las pruebas que les van a hacer, básicamente. Número 1, una tomografía computarizada, ¿de acuerdo? O imágenes de resonancia magnética. A otra cosa, la artroscopia de la articulación. Artroscopía de la articulación. Lo que tiene que hacer el médico y enfocarse para ello es que el tratamiento, el tratamiento quirúrgico, porque dicen, vamos a operar, el tratamiento quirúrgico varía ampliamente incluye la perforación de lesiones artroscópicas intactas, que no lo olvide el médico. La seguridad de las lesiones del cartílago solapa, por ejemplo, con clavijas o tornillos, por ejemplo, se les suele hacer a los médicos cirujanos. La seguridad de las lesiones del cartílago solapa les digo, con clavijas o tornillos. La perforación y la sustitución de cartílago, enchufes, por ejemplo, también. Trasplantes de células madre también. Inclusive un reemplazo de articulaciones con inmovilización y terapia física. Y lo que tratar de evitar es un dolor postoperatorio, básicamente, en cuya fase son generalmente necesarios analgésicos, que tienen que utilizar analgésicos. El tipo de una combinación de las AINES y los opioides, porque no es cualquier dolor. AINES para que sea normal, la cabeza y todo. Los opioides es por el dolor que van a sentir después de una operación. ¿De acuerdo? Ok. Ese es otro trastorno. No tiene que ver, sí, es parte de los huesos. Es, por ejemplo, el prognatismo. Es como yo. Yo tengo parte de un prognatismo controlado. No demasiado desarrollado, pero yo tengo prognatismo de alguna manera. Esto es una deformación de la dentadura, por la cual está bien en la parte superior o bien en la parte inferior. No, se los voy a mostrar, no se puede, no es tan grave la cosa, ¿no? Mire, sobre todo sobresale en el plano vertical de la cara. ¿Cuáles son los detonantes de este trastorno? Son factores hereditarios. Yo heredé algo del prognatismo de mis abuelas, sobre todo de mi abuela, de la mamá de mi papá, seguramente, o de circunstancias de la vida humana o animal, vamos a decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de todo esto? Fíjese, dice de dónde viene el prognatismo. O sea, es lo que decían, una quijada elevada, ¿no? El hombre de Cromañón, fíjense, desde el emblema del Cromañón, o en otras especies del género Homo, como los neandertales, imagínense, los neandertales, el Cromañón, o sea, pues, imagínense nada más, miles y miles de años, ¿ok? Ese es el pronóstico. Ahora bien, otro trastorno es el que lastima las vértebras, que son huesos, por supuesto, que se llama espondilosis. Espondilolisis, exacto. Espondilolisis, ¿de acuerdo? La espondilolisis no es una enfermedad, en realidad, sino solo un hallazgo casual. Consiste en la rotura de la lámina de la vértebra, de forma que la articulación facetaria queda separada del resto. O sea, de hecho, este problema no causa ningún dolor y ni síntoma tampoco.
¿Cuál es el origen de todo esto? El origen es el hueso, que el hueso no llega a formarse, que la lámina vertebral se rompe a consecuencia no sé, algunas caídas o traumatismos repetidos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que tienen que hacerles a ustedes cuando suponen esto? Primero una radiografía, número uno, luego una gamografía también, inclusive el corsé puede indicársele a los pacientes en los que la espondilitis se debe, por ejemplo, a la rotura del hueso y no a su falta de formación. La artrodesis, cuando el dolor se mantiene, pese a los tratamientos aplicados durante, no sé, 9 meses, eso lo va a determinar su médico, para, digo, para eliminar los dolores y además que puedan funcionar de una manera adecuada. Es lo que yo siento que siempre debe ser hacer algo, de acuerdo a los síntomas, pues, no sé, un sistema para que pueda estar lo más normal que se pueda, ¿no? Otro problema que es elevado es básicamente, les voy a avanzar mucho en osteogénesis imperfecta. Se me quedó pensado si les dije todo o poco de la osteogénesis imperfecta, para que quede muy claro con ustedes. Es un trastorno de los huesos muy importante. Miren, se los voy a repetir. Es una afección que ocasiona huesos extremadamente frágiles. El origen de todo esto está presente al nacer, primero. A menudo es causada, no sé, por un defecto en un gen que produce el colágeno tipo 1. Es un pilar fundamental del hueso. Existen, por ejemplo, muchos defectos que pueden afectar este gen. La gravedad de la osteogénesis imperfecta depende del defecto específico de dicho gen. ¿Qué va a pasar? Lo que yo les dije en una parte anterior, un tinte azul en la parte blanca de los ojos. Se los voy a repetir, es la esclerótica azul. Después se les va a presentar fracturas óseas múltiples, pérdida temprana de la audición, o sea, la sordera, debido a que el colágeno tipo 1 también se encuentra en los ligamentos. Las personas con osteogénesis imperfecta puede incluir también, no sé, brazos y piernas arqueadas también. Una cifosis escoliosis, o sea, es una curvatura de la columna en forma de S, ¿de acuerdo? Se puede hacer, por ejemplo, un diagnóstico definitivo utilizando una biopsia de piel en sacabocados, por ejemplo. Se le puede realizar, por ejemplo, un examen sanguíneo del ADN a los miembros de la familia. O sea, yo les voy a ser sinceros, les voy a ser sincero a ustedes. No existe aún una cura para esta enfermedad, partiendo de ahí. Sin embargo, hay terapias específicas que pueden reducir el dolor, ¿de acuerdo? El dolor y las complicaciones asociadas. Se utilizan, por ejemplo, fármacos que pueden incrementar la fuerza, ¿de acuerdo? Densidad de los huesos, digamos, los huesos de la columna, por ejemplo, sobre todo. Estos fármacos se llaman, ¿qué? Biofosfonatos. Bisfosfonatos, básicamente. En los casos más graves, sobre todo. Se puede, por ejemplo, esto va también para el médico, ¿eh? Se puede considerar, por ejemplo, la posibilidad de la cirugía, por supuesto, para colocar varillas metálicas en los huesos largos de las piernas. La cirugía se puede necesitar también para corregir, no sé, cualquier tipo de deformidades. Sobre todo es común en el tipo 1 y tercero. Bueno, los médicos lo saben. También se puede presentar con todo esto, no sé, una insuficiencia cardíaca. Y todo el tipo 2, que es importante. También pueden, como síntomas, pueden tener problemas respiratorios y neumonías debido a deformidades en la pared torácica. También pueden inclusive manifestarse problemas con la médula espinal, el tronco encefálico. Desgraciadamente, o sea, estoy pensando en una deformidad permanente. Pero bueno, hay que aceptarlo.
Ustedes tienen este problema, ojalá que su médico les explique muy bien y que los anime porque pues, es parte de la vida. O sea, no podemos salir perfectos. No hay nadie perfecto, ¿de acuerdo? Vámonos a ver otro trastorno que se llama en la médula espinal. Bueno, cuando en una médula espinal surge un absceso, ¿de acuerdo? Un absceso. ¿Qué es eso? Un absceso en la médula espinal. Es una hinchazón e irritación, o sea, una inflamación, una acumulación de material infectado, o sea, pus en la médula espinal o en su alrededor. ¿Cuáles son el origen de todo esto? Una infección dentro de la columna vertebral, básicamente. Este tipo de absceso en sí es muy poco común, en realidad. Un absceso en la columna generalmente ocurre como un absceso espidural. ¿Qué es lo que ustedes van a sentir? ¿Cuáles son sus síntomas que van a experimentar? Primero, escalofríos, fiebre, pérdida de control de esfínteres. O sea, de ir al baño, no lo va a poder controlar, ¿de acuerdo? Otra cosa, pérdida del movimiento de un área del cuerpo por debajo del absceso. También una pérdida del movimiento de un área del cuerpo por debajo del absceso. Una pérdida de la sensibilidad de un área del cuerpo por debajo del absceso. Se lo repito nuevamente. También el lumago, por ejemplo, con frecuencia leve, no mucho, pero que empeora lentamente si se irradia de manera característica a la cadera, a la pierna o a los pies inclusive. O puede extenderse inclusive a los hombros, los brazos y a las manos. Es un dolor de espalda intenso. Tómenlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Miren, los objetivos del tratamiento son alinear la compresión de la médula espinal y curar la infección. Dos cosas. Algunas veces se recomienda, por ejemplo, la descompresión quirúrgica de urgencia. ¿Cómo? Pues, no sé, para alinear la presión, básicamente. Por eso las van a meter a una operación. Se utiliza, por ejemplo, también en todo esto antibióticos para tratar la infección, los cuales generalmente se administran, o sea, por vía intravenosa, ¿eh? Por la vena, básicamente, para que sea más rápido. Por ejemplo, mire, una persona, después del tratamiento, observen esto, puede variar. Algunas se recuperan por completo, o sea, un absceso de la médula espinal que no recibe tratamiento puede llevar a una compresión de la médula espinal completa. Esto puede causar definitivamente una parálisis grave y, ¿por qué? Y peor de todo, permanente. Al igual que la pérdida neurológica y puede ser mortal inclusive. O sea, tomen muy en cuenta esto, el absceso de la médula espinal, que se les analicen muy bien y que las traten adecuadamente, por supuesto. Vamos en el último trastorno, que es un agranulocitosis. Agranulocitosis. ¿Qué es eso? Se trata de una afección en la cual la médula ósea no produce suficiente cantidad de un cierto tipo de glóbulos blancos maduros. ¿De acuerdo? Glóbulos blancos maduros que necesita el cuerpo. ¿Cuál es el origen de todo eso? ¿Cuáles son los detonantes de todo esto? Trastornos autoinmunitarios, enfermedades de médula ósea como mielodisplasia o leucemia inclusive, linfocítica granular grande, inclusive ciertos medicamentos empleados para tratar enfermedades. Eso también que lo tome muy en cuenta el médico, ¿no? Otra cosa, son ciertas drogas ilícitas. Ya saben de cuál se trata, ¿no? También otra cosa que puede detonar esto son una quimioterapia, por así decirlo, una desnutrición también, una preparación para un trasplante de médula ósea o también problemas genéticos. Lo que ustedes van a padecer inmediatamente son fiebres e infecciones. Ese es el primer motivo de que tienen fiebres y tienen infecciones.
Bueno, el tratamiento depende primero, más que y eso es el trabajo de su médico, depende de la causa de la agrunolocitosis. Eso es. De dónde surgió o cuál es la causa que produjo la agrunolocitosis. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, este capítulo ya se terminó. Les agradezco mucho su atención, que están observado lo que yo les digo de la manera más sincera de mi parte, de poder informarles de alguna manera algunos de los trastornos que pueden estar padeciendo o que van empezando a padecer, ¿de acuerdo? Vayan a su médico, un médico honesto, que no, por eso yo les dije que deben hacerles, para que no se inventen tantas cosas como para sacarles dinero. Con todo respeto para muchos médicos, que sí son muy honestos y son realmente respetan sus compromisos con la medicina, pero hay otros que están viendo como un negocio, que ustedes no sean un negocio para el médico, que sean un médico de confianza, ¿de acuerdo? Bueno, que estén muy bien, ¿eh? Que ustedes y su familia